Hola a todos, bienvenidos al webinar de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las funciones avanzadas de hoja de cálculo en Google Sheets como parte de la oferta que tenemos en Google Suite. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a tener una sesión de aproximadamente una hora en donde vamos a ver un caso de estudio, una breve descripción de lo que vamos a hablar hoy en nuestro webinar. Tenemos un caso de estudio en donde vamos a ver información referente a un distribuidor de flores nacionales en México. Es un caso hipotético, pero armamos este caso para que se entienda un poco mejor las funcionalidades de Google Sheets. Este distribuidor tiene alrededor de 300 y tantas tiendas distribuidas en sucursales que están en 25 ciudades. Ofrecen unos 22 tipos de flores con unas unidades de venta o tipo de empaque que se pueden dividir en 7 distintos tipos. Y el precio que se le está asignando a precio-valor semanal que se toma de la central de abasto de la Ciudad de México. Vamos a ver que tenemos que resolver algunas necesidades que nos dan los departamentos de ventas y de mercadeo. Una de ellas es consolidar la información que está llegando de los pedidos de las distintas ciudades. También hay que hacer algunos cálculos con estos datos. Por ejemplo, dado el valor promedio que se obtiene de la central de abasto, necesitamos calcular el descuento, ya sea por el tipo de empaque o también por el rango de precio. También queremos calcular cuál sería entonces, a partir de estos descuentos, el precio que se le va a dar al mayorista. Y vamos a hacer algunos análisis posteriores una vez que tenemos consolidados nuestros datos. ¿En qué nos vamos a apoyar? Nos vamos a apoyar entonces en algunas de las funciones avanzadas que vienen con Google Sheets. Básicamente vamos a ver cómo podemos importar información de diferentes hojas de cálculo y consolidarla en una sola. Vamos a hablar un poco sobre algunas habilidades fundamentales que hay dentro de Google Sheets, específicamente sobre las funciones. Vamos a ver algunas funciones condicionales, las funciones lógicas, if o el si. Vamos también a ver algunas funciones de conteo. Vamos a ver cómo podemos trabajar con la validación de los datos. Y vamos a trabajar un poco con algunas otras fórmulas avanzadas. Por ejemplo, fórmulas de búsqueda, funciones de búsqueda, funciones para manejar matrices dentro de nuestros datos. Y en fin, aunque aparece en este orden, vamos a ir atacando el problema o atacando ver cómo podemos satisfacer un poco estas necesidades a través de las funciones que tenemos dentro de Google Sheets. Entonces esa va a ser un poco la mecánica con la que vamos a ir trabajando en el webinar. ¿Sí? Antes que nada me gustaría, ya bueno, luego de haberle dado las bienvenidas a todos ustedes y mostrarle un poco lo que vamos a hablar, me gustaría tener un feedback rápido y saber si me pueden decir que están escuchando y viendo esta presentación. Así que esperaré unos segundos para leer sus respuestas. Gracias. Se escucha perfecto, pero ¿sabes qué pasa? Que cada vez que entra un VIP
y eso se escucha en la grabación de nuestro lado y se mutea. No sé darlo, pero eso está pasando. Ok. No me dice Eduardo que no lo escucha a él, entonces somos no, como si nada. Ok, perfecto. Ok, excelente. Digamos adelante. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Karel. Adelante. Esto nos va a estar acompañando también por el lado de eSource Capital, Karel Muñoz, quien nos está dando apoyo en la parte de esta presentación, de este webinar, perdón. Ok, vamos a... Vamos entonces a hablar un poco sobre la información con la que queremos trabajar hoy. Aquí tenemos la hoja de cálculo o el Google Sheets con el que vamos a trabajar. Quería presentarles un poco la información de dónde vamos a tener la lista de precios y algunos de los pedidos que estamos recibiendo, que el distribuidor va a estar recibiendo, ¿sí? Se demora un poco en cargar, ya vamos a recibir la información rápidamente. Ok, ahí tenemos, este es el tipo de información que vamos a estar recibiendo, ¿sí? Esto es una hoja de cálculo que va a contener el código de la tienda. Esta hoja de cálculo son los pedidos que estamos recibiendo de una de las ciudades, en este caso de la ciudad de Guadalajara, donde nos está indicando, bueno, están hablando sobre las fechas de envío, los productos que se están pidiendo, la unidad de venta y el número de unidades, ¿sí? Fíjense que aquí no estamos hablando de precios, simplemente estamos hablando de los productos y cuántos se requieren, ¿sí? De igual manera, estamos viendo pedidos que llegan de otras ciudades. En este caso, estos pedidos están relacionados con una fecha, particularmente el mes de mayo. Y de igual manera, vemos pedidos similares para otra ciudad, en este caso la Ciudad de México. Sí, hablamos de una central de abasto de la Ciudad de México y esa información la tenemos en este sitio web y es donde estamos viendo el reporte semanal de los precios para la semana del 6 de mayo al 10 de mayo y estamos viendo una tabla donde nos listan todos los productos que son los productos que se ofrecen, ¿sí? Cuál es la unidad de venta y los precios al nivel de la semana y cuál es el promedio semanal. ¿Ok? Entonces, bueno, empezando con nuestra revisión de las funcionalidades, vamos a trabajar con una función que es la función que se llama import range, ¿sí? Esta función, la vamos a trabajar dentro de una de las pestañas, ¿sí? Y básicamente lo que queremos hacer es consolidar los distintos pedidos que tenemos de las distintas ciudades. Vamos a ver el ejemplo de cómo trabajar con una de ellas y luego consolidamos las tres. Vamos a trabajar con algunas funcionalidades extras para digamos, aprovechar un poco estas funcionalidades que tenemos, ¿sí? Básicamente aquí lo que tengo son varios enlaces, ¿sí? Estos enlaces son básicamente los enlaces de cada una de los pedidos, de las hojas de cálculo de los pedidos, y yo lo he tomado justamente de aquí, de la barra, en la dirección
del pedido. Recuerden que su hoja de cálculo está en la nube, entonces esta es la dirección URL de esa hoja de cálculo. Yo simplemente lo que he hecho ha sido copiar esas direcciones aquí, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo quiero es extraer traer la información de cada una de esas hojas. Esto lo voy a hacer con esta función de import range, ¿sí? Que importar un rango. Y básicamente lo que me está pidiendo, fíjense que cuando yo le coloco el cursor aquí junto a la función, me aparece la ayuda de la función, ¿sí? Básicamente me está diciendo okay, qué necesito, qué funciones y qué necesito, cuáles son los parámetros que necesito. Me da un ejemplo y además me da una breve explicación. Si yo necesito más información sobre esta función, yo puedo darle a este enlace y me va a abrir una pequeña ventana frente a mi hoja de cálculo, a mi aplicativo, en donde me va a mostrar un ejemplo un poco más detallado sobre la función. Si yo necesitaría incluso aún revisar más información sobre esta función, yo también puedo ir directamente a la ventana de abrir en otra ventana, la ayuda, donde va a mostrar ya todo el documento de ayuda que acompaña a Google Sheets. Fíjense que aquí me puedo ir a otras opciones dentro de la ayuda. Por ejemplo, me puedo ir a la lista de todas las funciones de la hoja de cálculo. Sí, aquí me aparecen todas las funciones y yo puedo ir revisando cada una de ellas si necesito ver más detalle. Muy bien, volvamos a nuestra hoja. Estamos con la función de import range. Vean que la función nos está pidiendo el URL de la hoja de cálculo y luego nos está pidiendo el rango que vamos a importar dentro de esa hoja de cálculo. Nosotros, como ya tenemos el enlace en una de las celdas, yo estoy apuntando hacia una de las celdas donde está el enlace y le estoy indicando cuál es el rango que yo necesito traer de esa hoja de cálculo. Vamos a cerrar aquí la ayuda. Si me voy en este caso es el pedido de Guadalajara, yo veo que mi rango va desde la celda A1 y yo le estoy especificando, le estoy dando en detalle que mi rango llega hasta la celda G57. Muy bien. Esa es la función que le estoy dando aquí. Una vez que le doy al Enter, me dice que está cargando la información y ya me la muestra dentro de mi hoja de cálculo, de esta hoja de cálculo. Entonces he traído la información que tengo en una hoja de cálculo para mi archivo de trabajo, ¿sí? Mi hoja de cálculo de trabajo. Bueno, recuerden que tenemos más de una hoja de cálculo. Entonces voy a utilizar una función que es una función matricial, una notación matricial que está dentro de Google Sheets y voy a trabajar con ella para empalmar la información de todos estos archivos con los que yo necesito trabajar. En este caso voy a volver a la fórmula y voy a cambiar la fórmula. Voy a cambiar la fórmula. Voy a colocar otra fórmula aquí con el import range, ya les explico. Aquí estoy colocando las llaves, ¿sí? Estoy colocando el comando de import range y lo estoy separando y luego estoy colocando un nuevo comando de import range, ¿sí? Y lo estoy separando con un punto y coma. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a ejecutar el import, va a importar los datos de la primera hoja, luego me va a anexar en la parte de abajo los datos de la segunda hoja y luego me va a anexar los datos de una tercera hoja en la parte de abajo. Yo tengo copiados los enlaces aquí para que esta fórmula se vea de manera más prolija. Bueno, ya lo tenemos ahí. Una vez que le doy el Enter, que él me aparece la información que tenía antes de Guadalajara, pero también me actualiza
y vea que me está enviando la información de la hoja que vino de Mérida, de la ciudad de Mérida, y también la información que viene de la Ciudad de México. Entonces, así de esta manera yo he podido consolidar la información, los distintos estos reportes con los que necesito trabajar. ¿Sí? Este caso es un ejemplo, por supuesto tendría que hacerlo para todos los distintos reportes que estoy recibiendo. ¿Ok? Bien. Eso es con la función del import range, ¿sí? Eso es con lo que con lo que estamos trabajando, y también con esta funcionalidad de trabajar con matrices, ¿sí? Y colocando el punto y coma. Después, más adelante, vamos a ver otras opciones que hay en donde podemos ya sea anexar la información una al lado de la otra en vez de ponerlo uno debajo de la otra como hicimos ahora. Pero ya tengo esta información sobre los pedidos, ¿sí? Esto cubre una de las necesidades donde estábamos hablando que se necesitaba consolidar los pedidos. Ahora, yo necesito traer la información que está en esta tabla, ¿sí? El reporte semanal. Me gustaría anexarlo dentro de mi hoja de cálculo, hoja de trabajo. ¿Sí? Básicamente voy a querer copiar simplemente esta tabla. ¿Sí? Para evitar estar haciendo resaltar aquí y copiarlo, voy a usar una función que viene con Google Sheets que se llama import HTML. ¿Sí? Quiero borrar esta información de aquí para copiarla nuevamente. Fíjense, yo aquí tengo de nuevo el enlace de la página donde yo quiero trabajar, y voy a escribir la fórmula con la que quiero trabajar, el import HTML. ¿Sí? Aquí vamos a ver import HTML. De nuevo, fíjense que me sale la ayuda y me dice, bueno, ¿cuál es el URL? Yo con estos botones puedo decirle, bueno, quiero minimizar esta ayuda porque me está entorpeciendo un poco. Y bueno, el URL se encuentra en esta celda. ¿Sí? Como él me dice, bueno, ¿qué es lo que queremos consultar dentro de ese link? Aquí me sale un ejemplo. Bueno, yo lo que quiero consultar y lo que puedo consultar a través de este comando son tablas, extraer tablas o extraer listados que yo tenga dentro de la URL. En mi caso yo le voy a decir, bueno, es un table, es una tabla, y es la tabla número 1 que me aparece, es la primera tabla que me aparece en este site. ¿Sí? Cuando le doy Enter, entonces él se conecta a la página web donde están los datos y me trae la información de esa tabla. ¿Sí? Fíjense que me está diciendo, bueno, los productos que tengo, me está mostrando el origen, ¿sí? La ciudad de donde vienen las flores, cuál es la unidad de venta que nosotros necesitamos esa información, cuál ha sido el precio durante la semana y el promedio semanal. Fíjense que ya esta información, aunque está publicada en la web, la hemos traído dentro de nuestro archivo de trabajo y estamos trabajando la tenemos ya disponible. ¿Sí? De aquí vamos entonces a tomar un poco de esta información para empezar a trabajar y ver cómo son los descuentos que vamos a aplicar, ya que vamos a aplicar distintos descuentos, ya sea por la unidad de venta o por el rango del precio. ¿Sí? Entonces ya hemos cubierto este punto que era de consolidar la información de los pedidos y, bueno, traer también la información que es referente a los precios con la que queremos trabajar. ¿Sí? Recuerden que en nuestros pedidos no venía información de precios, así que lo que vamos a hacer es tratar de tener esta información y leerla en nuestro archivo. Ok.
Continuemos entonces. Vamos a ver algunas de las... Ok, algunas preguntas que se hacen. Si hay alguna modificación en las tablas, sí, la conexión es permanente. Ok, o sea que si hay alguna información en las tablas, esto la visualización se hace automáticamente. ¿Sí? Esto generalmente a veces es un tipo de prueba en saber cuál es el número de la tabla, ¿no? Pero en este caso que vemos en esta hoja es simplemente una tabla. Si hay más de una, bueno, por el orden de aparición, esto uno puede ir viendo. Igual uno puede probar cambiando el número de la tabla. Digamos, esa es la manera más rápida de saberlo. Ok, esto vamos a seguir un poco aquí con en cuanto a las destrezas. Bueno, esta información que tenemos aquí la hemos tomado entonces de la pestaña donde importamos los datos de nuestra página de referencia de la central de abasto. Y aquí hemos tomado básicamente estos 4 columnas, ¿sí? Si se fijan en la fórmula que tenemos aquí, básicamente le estamos diciendo tome el rango de valores que está en la columna A, luego en la columna C y luego en la columna I. ¿Sí? Si yo regreso esto es básicamente, estoy tomando el nombre del producto, la unidad de venta y el promedio semanal de los precios. Eso es lo que estoy trayendo para esta pestaña. ¿Sí? Luego yo quiero utilizar algunas fórmulas para trabajar con los descuentos. ¿Sí? Los descuentos los quiero hacer a partir de la unidad de venta, ¿sí? Básicamente a partir del empaquetamiento. Entonces, una cosa que se hace aquí es, bueno, yo simplemente tomo un listado de las distintas unidades de venta que hay. Fíjense que el número de unidades de venta o el número de empaques que se están utilizando, esto no es igual al número de productos, ¿sí? O sea, tengo más flores y entonces lo que utilizo es una fórmula que se llama unique. Vamos a escribirla aquí. Que me sale la ayuda. ¿Sí? Me dice, bueno, ¿cuál es el intervalo? En este caso yo quiero trabajar con este intervalo. Quiero que me dé una lista de los valores únicos que hay en ese intervalo. Entonces fíjense que aquí me está mostrando simplemente que cuando él encuentra un valor único, un valor distinto, él simplemente me agrupa los valores y me da un listado de los únicos valores que existen en ese rango que yo le especifiqué. Ok, que esto es parecido a lo que tengo aquí. Lo que estoy utilizando es una segunda funcionalidad, que es la funcionalidad del sort, ¿sí? Que es la funcionalidad para que me ordene. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es extráigame la lista de valores únicos que tengo en este rango y ordénemelos de manera ascendente, ¿sí? Entonces, el orden ascendente se lo estoy agregando con esta opción que dice verdadero. Estoy ordenando, en este caso es una sola columna, pero si fuera un rango de más columnas, yo le tendría que decir sobre cuál columna quiero ordenar y básicamente el rango con el que quiero trabajar es el rango de mis paquetes, pero simplemente los únicos. Entonces eso es lo que estamos haciendo en esta sección. Vamos a borrar esto de aquí. Ok, entonces lo que yo quiero hacer ahora es decir, bueno, yo quiero saber cuál es el descuento que tengo para cada una de mis categorías dependiendo del empaque. Y ahí es donde vamos a utilizar esta función que se llama búsqueda vertical o buscar B. Fíjense que hay algunas funciones que vienen en español y hay otras funciones que no han sido traducidas o no tienen traducción y entonces van a estar en inglés, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hacer el ejercicio aquí aparte.
Vamos a decirle, yo quiero hacer una búsqueda vertical. Entonces me dice, bueno, ¿cuál es el valor que quiero buscar? En este caso, quiero buscar el valor que está en mi unidad de venta, este. Luego dice, bueno, ¿cuál es el intervalo con el que yo quiero trabajar? Le digo, bueno, el intervalo con el que yo quiero trabajar es este. Y luego, fíjense que yo eliminé la ayuda, y entonces aquí me sale este pequeño símbolo de interrogante. Yo con esto puedo traer de vuelta la ayuda. Sí, entonces aquí me estaría diciendo, bueno, que ya tengo el valor de búsqueda, ya tengo el intervalo donde voy a buscar, ahora quiero saber, bueno, cuál es el índice, es decir, de dónde voy a extraer el valor que quiero extraer si hay la coincidencia. Entonces le digo, lo quiero extraer de la columna 2 dentro de ese intervalo. ¿Sí? Y le digo esto es falso. Muy bien. Fíjense entonces que la búsqueda vertical está simplemente yendo a esta casilla, está tomando el valor de aquí, está comparando con este rango y está buscando, bueno, donde encuentro pieza, voy a tomar el valor, lo coloco. Yo puedo copiar esta fórmula hacia abajo, ¿sí? Y veo cómo ella va funcionando. Sin embargo, fíjense que tengo un error aquí. Y es importante ver que los errores, tienen bastante información que me permiten a mí decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Aquí me dice, no se ha encontrado el valor de docena, en este caso. Sí, sin embargo, yo veo que está. Voy a colocar mi cursor sobre la fórmula. Y fíjense que el rango se ha ido desplazando hacia abajo. Si yo voy hacia arriba, veo que el rango se ha ido desplazando, y eso es simplemente porque la referencia a mi rango es una referencia relativa a la celda donde está la fórmula. Entonces yo lo que necesito hacer es que la fórmula tenga una referencia absoluta. Es decir, que siempre esté marcando a este mismo rango. Eso lo puedo hacer, ¿sí? Fíjense, si yo me paro aquí donde están las referencias y le doy a la tecla F4, él me asigna los signos de dólar frente a cada una de las referencias, y eso le da una referencia absoluta a todo ese rango, ¿sí? Entonces yo lo puedo hacer aquí, le puedo seguir dando el F4 y me das la referencia absoluta a las columnas, a las filas, o me devuelve solamente referencias relativas. Entonces yo trabajo con la tecla de la función F4, ¿sí? Corrijo la fórmula entonces. Ok. No era aquí, perdón. Aquí corrijo la fórmula. Voy a borrar estas fórmulas con las que estaba trabajando. Y ahora sí puedo ir copiando hacia abajo y vean que ya tengo la información que coincide con esta información. Muy bien, en este caso yo estoy buscando coincidencias exactas, ¿sí? Donde tengo el valor de la unidad de venta, lo compara, lo busca dentro de esta lista, y una vez que encuentra la coincidencia, él me toma el valor que está en la segunda columna. Listo. Entonces, eso es lo que hemos hecho en esta primera columna para definir el descuento que hay por categoría. Vamos a borrar esto. Ahora queremos hacer un descuento por precio, ¿sí? Sin embargo, los precios son variables y no hay un precio exacto que esté relacionado a un descuento definido. Pero sí tenemos rangos de precios. Y es decir, yo tengo un rango de precio donde yo digo, bueno, aquellos valores que estén de 0 a 100 van a tener un descuento del 6%. Aquellos valores que sean mayores de 100 van a tener mayores de 100 pero menores a 300, van a tener un descuento del 3%. Y por encima de 300 solamente van a tener un descuento del 1%. Entonces aquí yo voy a utilizar la misma fórmula de la búsqueda vertical,
Sin embargo, lo que voy a trabajar es con uno de los argumentos en donde le voy a decir que sí, que los datos están ordenados. Entonces voy a decirle, bueno, voy a buscar la búsqueda vertical. Entonces digo, el valor de búsqueda va a ser en este caso el precio. Muy bien. Listo. El intervalo con el que quiero trabajar, de vuelta es este intervalo. Podemos darle de una vez, decirle que lo tome, que sea el intervalo absoluto. Queremos que tome el segundo valor, o sea, el valor que está en la segunda columna. Y en este caso le vamos a decir verdadero. ¿Qué pasa? Él está buscando este valor 2640, se viene a la tabla, él lo compara con el valor de 0, él identifica que bueno, no es igual a 0, sino que es mayor, salta, va al siguiente valor y ve que si es mayor o igual a 100, en este caso no es, entonces es menor que 100, entonces él simplemente regresa y toma el valor que estaba asignado para el valor anterior donde encaja. ¿Sí? Si yo traslado estos valores, entonces veo, por ejemplo, en este caso, para este producto que tiene un valor mayor a 300, vea que ya me está dando el 1%. Si yo sigo bajando, fíjense que para este que tiene un valor entre 100 y 300, me está dando el valor del 3% del descuento. Entonces, de esta manera yo he podido trabajar con estas opciones de búsqueda vertical, ya sea jugando con el tercer argumento de falso o verdadero, y he podido hacer los cálculos de los descuentos a través de manejar o de cambiar esta última opción o este último parámetro que tengo dentro de la búsqueda vertical. Bien, podemos borrar esto ahora. Y aquí tenemos entonces nuestras tablas y ya los cálculos que era uno de las necesidades que tenía la gente del grupo de ventas, que decía, bueno, tenemos que ver cuáles son los descuentos que se van a aplicar dependiendo de las categorías o dependiendo de las categorías o dependiendo del precio, ¿sí? Entonces vimos varias funciones aquí, la de unique, que era listar estos valores únicos que consigamos en un rango, la función de ordenar, sort, y la función de la búsqueda vertical con sus distintos parámetros. También recuerden la opción de hacer las referencias con la función F4, de trabajar con referencias que sean absolutas o referencias que sean relativas. Muy bien, continuemos entonces a ver un poco los condicionales y cómo nos pueden ayudar estas funciones condicionales para nuestro análisis, ¿sí? Vamos a regresar aquí a ver alguna de las... Ok, estoy viendo algunas de las preguntas. Ok. Sí, de vuelta un poco para aclarar esto. Cuando no utilizo cuando utilizo la opción de falso, él simplemente va a buscar coincidencias exactas, ¿sí? En este caso, tengo tengo la lista de nombres que aparecen dentro de mi rango. Entonces, cuando tengo coincidencias exactas, puedo utilizar la opción de falso o el parámetro de falso. Cuando necesito comparar con listas que deben estar ordenadas, en este caso están ordenadas porque son valores que yo voy a ir buscando, él me va a buscar cuál es el valor que es más aproximado al valor que tengo, ¿sí? Entonces ahí es cuando le digo, en esta lista ordenada,
el parámetro falso. Muy bien, continuemos con la parte de los condicionales, ¿sí? Yo tengo de nuevo la misma lista donde tengo los productos, tengo las unidades de ventas, tengo mi precio unitario y tengo mis descuentos por categoría y estoy utilizando una nueva fórmula o estoy utilizando el if o el si para trabajar con los condicionales y ver, bueno, cómo puedo hacer para trabajar con los datos. Y básicamente yo quiero ver esto en el sí, hacer una comparación, ¿sí? Entonces yo le digo aquí, por ejemplo, la fórmula dice, bueno, yo quiero saber si el valor que está en esta celda es igual a docena, ¿sí? Por ejemplo, que es lo que tenemos ahí en el comentario. Yo le digo, bueno, si este valor es igual ok, y en este caso estoy en este caso me dice que es falso. Yo puedo copiar esta fórmula, llevarla hacia abajo y vea que me dice, bueno, cuándo es verdadero, ¿sí? Y cuándo es falso. Entonces a mí me gustaría decir, bueno, yo quiero saber cuánto es el valor de los productos, si tengo que coinciden, cuál es el total de productos de precios que estoy vendiendo en paquetes de docenas, ¿sí? O sea, cuál es el valor total. Eso es lo que estamos haciendo en este caso. Estamos utilizando una función que es la de sumar si, ¿sí? O el sum if, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo que me haga una suma cuando se cumpla una condición, ¿sí? En este caso, yo le estoy diciendo, bueno, mi rango de valores, el que yo quiero sumar, se lo especifico al principio, ¿sí? Que es mi intervalo, y le digo, bueno, el criterio con el que quiero trabajar. En este caso, el intervalo que quiero sumar es diferente al donde estoy haciendo la comparación y es el que le estoy dando de segundo aquí. Entonces, básicamente, esta función me ayuda a mí a decir, bueno, yo quiero sumar todos los productos que coincidan con el empaque de docenas, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es buscando, bueno, todos estos valores donde tengo docenas y básicamente lo que está haciendo es la suma de cada uno de todos ellos. ¿Sí? Fíjense que aquí abajo me está detectando cuál es la suma, que es 220, que coincide con este valor que tengo aquí. Entonces esa es esta función que tengo de sumar sí. En el caso del descuento por precio, también lo que estamos haciendo aquí es anidar estos varios condicionales, o sea, anidar varios if, y eso se hace con esta función de el if s. Okay, aquí vimos cómo se podía utilizar el if. Aquí en este caso simplemente le estamos dando la opción de igual y estamos haciendo la comparación. En el if s lo que estamos haciendo es dándole varios condicionales y diciéndole cuál es el valor que va a tomar. Entonces, similar a lo que estábamos haciendo con los condicionales de rango de precio que lo hicimos con una búsqueda de valores dentro de una tabla, aquí lo estamos haciendo con los if anidados y estamos diciéndole, bueno, si el valor del precio es menor a 100, ¿sí? Entonces tome este valor, luego le estamos diciendo en el que le estamos dando la función de AND o y, entonces estamos juntando los condicionales, estamos diciendo, bueno, y además el valor si el valor está entre 100 y 300, entonces toma la condición del 3%, y en el caso de otro condicional es en el caso de que sea mayor a 300. Entonces este es un condicional que se está haciendo doble, así que se tiene que cumplir ambas condiciones, por eso está el y. ¿Sí? Entonces, si es menor que 100, si es mayor que 100
o menor que 300, entonces si se cumple esa condición me da el 3%. Entonces, esta es otra manera que hemos utilizado con las opciones de los if anidados para calcular los descuentos por precio. Y básicamente tenemos la misma tabla con los mismos valores que recibimos anteriormente. Muy bien, hay otra función con la que queremos trabajar. En este caso tenemos la suma con condicionales, pero con varios condicionales, no solamente con un condicional. Recuerden que aquí trabajamos, pero solamente con un condicional. Decíamos, bueno, cuando se cumpla esta condición, que sea el empaque en la docena, deme la suma de una columna. En este caso nosotros vamos a querer vamos a querer poner más de un condicional. En este caso vamos a querer decir, bueno, dígame cuáles son los valores de las sumas para todas las flores de cierto tipo que hemos vendido en tal ciudad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Fíjense que aquí tengo una opción de selección, ¿sí? Y esto lo hemos hecho se han hecho dos cosas aquí. Una, recuerden cuando estábamos hablando de las referencias absolutas y las referencias relativas, ¿sí? Yo puedo trabajar con esas referencias, pero también yo puedo trabajar con asignar a ciertos rangos un nombre, ¿sí? Entonces, eso lo hago a través de esta opción donde dice datos, en donde dice la opción de validación de datos. Yo puedo usar esta opción de validación de datos para definir perdón, no la validación de datos, los intervalos con nombre. Yo puedo asignar a un cierto intervalo nombres, ¿sí? Y esos nombres yo los puedo utilizar después dentro de las fórmulas o dentro de, por ejemplo, mi validación de datos, ¿sí? Entonces, en vez de trabajar con rangos definidos, yo lo que puedo hacer es trabajar con datos con intervalos que ya tengo nombres asignados. ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí? Vamos a ir un poco hacia atrás y vamos a ver donde tenemos, estos son los datos ya consolidados de todas las tiendas, de las ventas que se han realizado durante el último año. Sí, aquí vamos a tener información desde este mes hacia atrás un año. Entonces, toda esa información está aquí. Y aquí hemos asignado, para los datos, hemos asignado algunos intervalos con nombres ya dentro de para hacer referencia a ellos, ¿sí? Entonces, básicamente, por ejemplo, la ciudad, tenemos todo, vea que aparece resaltado, aparece dentro de un recuadro, tenemos todo este intervalo de esta pestaña, está definido como ciudad, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer referencia a ese intervalo, yo simplemente hago referencia al nombre ciudad dentro de mi fórmula y él me va a trabajar con ese rango específico. ¿Por qué lo mencionamos? Porque estamos dentro de los condicionales. Y yo aquí le puedo decir, recuerden la fórmula unique, yo le puedo decir que me dé los valores únicos de mi intervalo definido como ciudad. ¿Y qué está haciendo? Él está buscando dentro de ese intervalo que yo definí y me está dando los valores únicos de todas las ciudades con las que yo trabajé, con las que tengo dentro de mis datos, ¿sí? Que es básicamente las 25 ciudades. Si ustedes se fijan aquí, que en el recuento tengo 25, son básicamente las 25 ciudades con las que estoy trabajando donde la tienda tiene sucursales, ¿sí? Entonces, ese número de ciudades o ese rango de ciudades es el que yo voy a utilizar para esta casilla, en donde lo que hemos hecho es simplemente con la opción de datos, utilizar esta opción que dice validación de datos. Y la validación de datos simplemente me está diciendo, bueno, el intervalo, en este intervalo, voy a sacar una lista a partir de aquí utilizo, en vez de definirle explícitamente el rango, aprovecho uno de los valores que ya tengo definido, en este caso la ciudad, y valido
o hago que la entrada de datos esté validada contra esta lista que tengo aquí de ciudad. Entonces, con esta validación de datos es que yo logro tener esta lista aquí adentro. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que estamos tratando de hacer es, bueno, ¿cómo puedo yo hacer una suma de varios condicionales? En este caso, yo lo que estoy buscando es decirle, yo tengo varias rangos ya definidos, como habíamos dicho. Si me voy aquí a los datos, donde tengo los intervalos con nombre, fíjense que yo tengo aquí donde dice mis valores de ventas, ¿sí? Los tengo como ventas, es todos los valores de ventas que se han hecho. En el caso de las tiendas, o en el caso de las ciudades, yo tengo definido eso. Entonces voy a trabajar con esos rangos para el análisis. Entonces aquí, en este condicional con el que estoy trabajando, básicamente lo estoy diciendo que quiero sumar, ¿sí? En este caso, quiero hacer la suma de mi rango de ventas. Fíjense que aquí ahora el primer intervalo es el intervalo que se va a sumar y luego vienen los condicionales. Y el condicional me está diciendo, bueno, que me busque dentro de mi rango de productos lo que veo en la celda A10, y es la referencia que yo tengo de la celda A10, que está aquí. ¿Sí? Y luego le estoy diciendo que me busque dentro de mi rango de ciudad la referencia que tengo en H8, que es lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, básicamente tengo dos condicionales donde le estoy diciendo, bueno, cuando la ciudad sea la que tengo aquí listada y el producto que tengo es el que está aquí, en mi columna A, entonces deme la suma de las ventas que se hicieron durante todo el año. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Fíjense que si yo cambio el valor de la ciudad, él inmediatamente me actualiza el valor de la suma. Si yo cambio el valor de la ciudad, de nuevo, él me actualiza el valor de la suma. Ahora, ¿qué he hecho yo entonces aquí de un lado? Recuerden que yo tenía la opción de buscar los valores únicos, en este caso de la ciudad. Yo tengo estos valores, así, como me los regresa como una columna. En este caso yo quiero que me los regrese todos los valores como una fila. Yo puedo tomar este mismo valor, vamos a colocarlo aquí. Ah, claro, no se ha extendido porque no tiene. Vamos a colocarlo aquí. Estos son los valores que tengo y ahora lo que yo quiero hacer es que en vez de que me salgan en la misma columna, que me salgan a lo largo aquí en la fila. Entonces voy a utilizar esta otra función que se llama transponer y simplemente me va a dar una transpuesta de esa columna resultante con la que yo tengo, ¿sí? Que es transponer, perdón. Entonces, básicamente me está dando la misma columna y me está haciendo una transpuesta de la columna y me lo está mostrando de esta manera. ¿Qué estoy haciendo yo en este caso aquí? Estoy haciendo la suma de cada una, similar a la que hicimos aquí, y básicamente lo que se hizo en esta parte fue dar la transpuesta de todas las ciudades. Y aquí hemos ido copiando los valores para ir identificando, bueno, si yo tengo aquí mis productos, estamos comparando el producto, la suma del producto que viene en la columna A, esto para cada una de las distintas ciudades. Y luego aquí lo que hemos hecho es simplemente copiar la fórmula para que muestre el valor de las ventas con el valor de las ventas para los distintos productos. Entonces esta es una de las opciones que me está ayudando el sumar sí en conjunto, o sea, aplicar un condicional para una suma, varios condicionales para una suma, de manera que
yo pueda obtener una tabla de distintos valores. Esta información es válida para el grupo de ventas que quiere ver cómo están saliendo los números, ¿sí? en cuanto a las ventas. ¿Sí? Los números, en este caso, de pesos que se han vendido. Ahora, tengo otra función que es las funciones de conteo. ¿Sí? Básicamente, en este caso, es el grupo de mercadeo que me está pidiendo, bueno, está bien cómo están siendo las ventas, pero yo necesito saber cuáles son los productos que están saliendo y cuáles no, y en qué ciudades. ¿Sí? Entonces, básicamente, trabajamos con estas funciones de conteo, de contar. ¿Sí? Y fíjense que yo tengo una opción de contar y tengo una función que se llama contar a. ¿Sí? Cuando yo estoy trabajando con datos que no son solamente numéricos, o sea, que no son numéricos, yo debo trabajar con la función contar a. Y esta función lo que me va a hacer es un conteo, básicamente, de, bueno, cuántos productos hay de cada uno. Aquí tengo una lista, ¿sí? La lista, de nuevo, estoy haciendo algo muy similar. Estoy colocando, bueno, que me dé un listado único de todos mis productos que vienen del área de mi hoja de ventas y le estoy diciendo que me los ordene de manera ascendente y así es como los tengo. Aquí tengo mis 22 tipos de flores con los que estoy trabajando. Aquí yo le estoy diciendo que me cuente cuántos hay en este intervalo y efectivamente son los 22. O sea que ya sea si hago la cuenta de los valores únicos que yo tengo dentro de mi rango definido que se llama producto, o si los cuento dentro de la lista que tengo aquí, voy a tener los mismos valores. De igual manera, traigo los valores de las ciudades con los que quiero trabajar, hago la transpuesta aquí para tener el listado de todas las ciudades y empiezo a hacer un conteo. ¿Sí? En el caso del conteo, le estoy contando, pero con más de un condicional y básicamente estoy contando los productos, ¿sí? que tengan este nombre y que sean de esta ciudad. Es decir, cuántos pedidos han salido para cada uno de estos productos en cada una de estas ciudades. Y básicamente me está dando todos los valores. El valor que tengo aquí es básicamente el total del conteo de los productos y aquí está especificado por ciudad. Es decir, si yo logro sumar todos estos valores que tengo aquí, son los 138 que me debería estar dando el total que hice de la suma. Es decir, si quiero saber entonces cómo fue la salida de cada uno de los productos por cada una de las ciudades, lo puedo ver. Y eso es algo que me está pidiendo el grupo de mercadeo, cómo han sido los pedidos por distintas ciudades. Y básicamente lo que quieren ver es, bueno, dónde han sido las ciudades en que no se han hecho pedidos para luego tomar acciones. ¿Sí? Ver dónde no se han hecho pedidos de esos productos. Ahora, ¿cómo nosotros logramos hacer resaltar estos valores? Ven que hay un tipo de gráfico, de colores. ¿Okay? Bueno, estos colores los estamos haciendo aquí. Si vamos aquí en el formato, decimos un formato condicional. Y fíjense que aquí lo que estamos diciéndole es que cuando el valor para este intervalo en específico sea igual a 0, en este caso le estamos dando un intervalo específico, es igual a 0, le estamos diciendo que lo coloree con este color rojo. Entonces, a través de estos formatos condicionales es que estamos haciendo estas opciones de resaltar las celdas y de esta manera poderlo ver rápidamente. Entonces, estas son las funciones de conteo con las que podemos trabajar. Muy bien, vamos a ir rápidamente a la parte de las fórmulas de matrices o de arreglos. Nosotros vimos al principio cómo trabajar con estas llaves, ¿sí?
si yo tengo, en este caso tengo mi matriz de trabajo, y quiero hacer algún tipo de cálculos. Por ejemplo, aquí yo estoy trabajando, yo estoy tomando tengo mi tabla donde me aparecen los productos conjunto con los descuentos. Yo quiero hacer el cálculo del precio al mayorista. Entonces simplemente aquí estoy trayendo nada más la columna A y la columna C, uniéndolas con una coma y con las llaves para que sea la forma matricial, y él automáticamente me llena todas estas dos columnas. Y quiero hacer el cálculo, como se haría normalmente. Esto es simplemente, yo le digo, bueno, esto del rango del precio unitario, que es la columna H. Aquí está la fórmula, ¿sí? Esto yo quiero multiplicarlo por o sea, quiero ver el valor que voy a obtener, quitándole el descuento, ¿sí? Bueno, tengo mi fórmula, hago la operación, pero aunque yo estoy tomando todo el rango, simplemente me da un valor de la celda. En muchos casos, lo que mucha gente haría es simplemente copia esta fórmula y lo lleva hacia abajo, y así va teniendo cada uno de los valores. Bien, en este caso lo que estamos haciendo es dándole la opción de la array fórmula, es decir, bueno, tome este valor y utilice el array con el que estamos trabajando. Sí, el array con el que vamos a trabajar. Y tengo esta opción que dice que es el array fórmula, que la puedo llamar con este conjunto de teclas, que es el control junto con el shift o las mayúsculas y el enter. ¿Sí? Si yo tengo una fórmula, supongamos que yo tengo la fórmula aquí de un lado, pero vamos a copiar la fórmula aquí de un lado. Me están dando valores distintos porque estoy cambiando las referencias, pero bueno. Lo que quiero mostrar es que si yo me paro dentro de la fórmula y hago esa combinación de control shift enter, él automáticamente me pone esta opción de array fórmula. Y una vez que me pone esta opción, él me va a hacer el mismo cálculo que me tiene que hacer, y me lo va a calcular para toda la matriz, sin necesidad que yo tenga que estar copiando una fórmula detrás de otra. ¿Sí? Entonces esas son las dos opciones que yo tengo para hacer las funciones, ya sea con las llaves, ¿sí? donde podemos tomar. Fíjense que aquí estamos usando una coma y entonces nos está poniendo una columna al lado de la otra. En este caso, estoy seleccionando la columna A y la columna C y me coloca una al lado de la otra. Recuerden que nosotros utilizamos el punto y coma en el caso de cuando estábamos consolidando los datos de los pedidos. Ok, vamos a continuar rápido aquí con la parte del índice. Tenemos una función que es el índice y el match o coincidir, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando estamos trabajando con una matriz como esta, donde ya hemos calculado el precio del mayorista, queremos saber cuál es la información rápidamente. Vamos a utilizar la validación de datos. En este caso le estamos diciendo a esta opción, yo tengo la validación de datos y estoy tomando el rango de esta columna. Bien, y entonces aquí tengo todas las flores. Y estoy buscando, lo que quiero hacer es ver cómo hacer comparaciones. Y esto sería otra manera de ver cómo hacer las opciones de búsqueda. ¿Sí? Vamos a trabajar con la opción de coincidir, ¿sí? El match. Y en el caso del match, lo que queremos hacer es decirle, bueno, ¿cuál es nuestro valor de búsqueda? En este caso es un rango. ¿Sí? El valor de búsqueda, perdón, ¿cuál es nuestro valor de búsqueda? El rango donde vamos a hacer la búsqueda, ¿sí? Y el tipo de búsqueda. En este caso,
En el tipo de búsqueda, esto es similar cuando estábamos hablando de búsqueda vertical con el verdadero y el falso. El 0 aquí sería el equivalente al falso, donde estamos buscando un match o una coincidencia perfecta, exacta, perdón. Bien, en este caso yo le estoy diciendo, bueno, yo quiero ver dentro de mi rango, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Cuál es la posición? Y eso es lo que me va a traer de vuelta con el coincidir. ¿Cuál es la posición de este valor? ¿Sí? Básicamente el H6, o sea, ¿dónde está este valor dentro de este rango? ¿Sí? Comenzando a contar desde la primera celda del rango. Y básicamente me está diciendo, bueno, este valor que tengo aquí, que es rosa invernadero, si yo comienzo a contar desde el inicio de este rango que he seleccionado, estaría en el número 20. Y eso es el valor que me está dando aquí. Yo puedo cambiar, decir, por ejemplo, Anturio Mediano, perdón, esto es el primer valor que tengo. Y así puedo ir cambiando y esta opción se va a actualizar. Ese es con la función de coincidir. La función de índice o el index lo que hace es, dado un rango y dado yo le doy tanto el valor de la celda, de la columna y de la fila, él me regresa el valor correspondiente a esa celda y esa columna. Entonces aquí lo que estamos haciendo es combinando esas dos funciones. Estamos combinando la opción de coincidir y estamos combinando la opción de índice. Entonces, si en el índice yo le digo yo le puedo decir aquí el índice, ¿sí? Y yo quiero aquí le estoy diciendo, bueno, ¿cuál es mi referencia? Yo le puedo marcar, bueno, hagamos algo rápido aquí. Esta es mi referencia. Yo le digo, bueno, yo quiero saber lo que está en la segunda fila y en la segunda columna. Yo le digo segunda fila y segunda columna. Y él inmediatamente de ese rango me da el valor donde está. Si él me extrae el valor. Si yo junto esas dos opciones, la de coincidir con la del índice, puedo hacer un trabajo como el que tengo aquí, en donde yo básicamente le estoy diciendo, bueno, tengo una lista y quiero que busque dentro de este rango cuál es el precio del mayorista. Aquí le he dejado fijo el valor de la columna, que en este caso es la cuarta columna del rango, que es el precio del mayorista. Entonces, de esta manera yo puedo rápidamente hacer una consulta aquí en mi tabla y decir, bueno, cuál es el precio que es resultante del mayorista, donde tengo los valores. Entonces, estas son dos funciones con las que puedo trabajar. Ok, tenemos para cubrir un punto más. Estamos un poco sobre la hora, pero bueno, vamos a extendernos unos minutos más. Esto creo que eso estaría bien. Déjenme revisar alguna de las preguntas. Okay. Ok, vamos a continuar entonces. Esto, para quienes preguntan, sí, el webinar en este momento se está grabando y va a estar disponible una vez que terminemos. Se le va a enviar una notificación con el enlace para la grabación. Muy bien, vamos a la opción de filtros, ¿sí? Y vamos a ver algunos datos interesantes con los que hemos trabajado aquí. Y esto es, bueno, la función de filtro es bastante básica, es simplemente aplicar un filtro a un rango dependiendo de una condición, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos en este caso que estoy haciendo varias cosas, ¿sí? En el filtro le estamos diciendo, bueno, yo quiero armar una matriz en donde tengo la columna referente a mi rango de ciudad, a mi rango de las ventas y al rango, una columna que yo llamé mes, ¿sí? O sea, básicamente yo estoy armando una matriz
donde yo tengo simplemente la columna D de la columna de la ciudad, la columna F, la columna de las ventas, ¿sí? Y la columna J, la columna del mes. Estos son rangos que ya se nombraron. Bien. Entonces yo armo ese rango, vea que lo armo con la notación del matricial, y luego les pongo las condiciones. Puedo utilizar más de una condición. Le digo, bueno, mi condición es que el mes sea igual al mes número 5, o sea, este último mes de mayo, y quiero ver la ciudad sea igual es decir, el rango que está definido como la ciudad, aparezca solamente la Ciudad de México. Entonces, este es el resultado que tengo. ¿Sí? Él me está extrayendo la ciudad, el número de ventas y el mes, y me está haciendo el filtro de una vez para esos valores, con esa opción de filtro. Ahora tengo una opción que es un poco más, es un poco más poderosa, que es la del query. Y esta opción del query trae varios parámetros con los que yo puedo trabajar. Hay unos que son obligatorios para que funcione y otros que son opcionales. En este caso, el query es una especie de, como si estuviera los que estén familiarizados con la parte de programación. Fíjense, yo puedo venir aquí al query y me dice, bueno, cuál es el rango, o sea, cuáles son los datos con los que voy a trabajar y cuál es la consulta que yo voy a realizar. Yo puedo ver más información y me aparecen algunos ejemplos donde él muestra. Bueno, aquí estoy yendo al área de ayuda, donde me está mostrando varios ejemplos. Está en inglés en este caso. No sé si aquí podemos cambiar a español. No. Bueno, esta es un poco más elaborada, esta función, pero vean lo que estamos haciendo en este caso. ¿Sí? Estamos usando la opción del query y estamos armando una matriz donde queremos simplemente la ciudad, el producto, las ventas y el mes. Ese es con lo que vamos a trabajar. Y dentro de esa matriz yo le estoy haciendo una consulta y le estoy diciendo, bueno, quiero seleccionar todo lo que está en la ciudad, ¿sí? Y en la suma de las ventas. Y aquí le coloco unos condicionales en donde le estoy diciendo que necesito que el mes esté entre 5, el mes 5 y el mes 2, es decir, los últimos 2 meses con los que he trabajado que ya han finalizado, es decir, el mes 4 y el mes 3. Un poco lo que queremos hacer es ver cómo están yendo las ventas en cada una de estas ciudades comparando cada uno de los meses, ya sea el mes 4, el mes de abril y el mes de marzo. Entonces estamos armando una tabla que es con la que vamos a trabajar. Aquí tenemos la tabla, el resultado, y básicamente me está ordenando, me está haciendo un listado de las ciudades, me está colocando el total me está agregando el total de las ventas que se hicieron para ese mes en particular, en el mes 3 y en el mes 4, es decir, en el mes de abril y en el mes de marzo. Y aquí estamos haciendo una comparación. Esto simplemente estamos restando el último mes con el mes anterior y estamos viendo que las ventas han aumentado. ¿Sí? Entonces, eso es un poco el comparativo que queremos hacer. Y también queremos ver aquí, bueno, en qué casos las ventas han caído. Entonces, es donde el grupo de ventas quiere colocar atención en esto. ¿Sí? Este comando de query puede verse complicado, pero es bastante poderoso. Con este se pueden hacer unas búsquedas bastante interesantes. Y aquí algo que hemos hecho es jugar nuevamente con los formatos, ¿sí? Un formato condicional. Fíjense
que si yo me vengo aquí al formato condicional, le estoy diciendo que si los valores en mi columna H, que es donde yo he hecho el cálculo de la diferencia de las ventas del último mes con el anterior, son menores que 0, yo quiero que él me ponga una línea roja. Así que me lo resalte con una línea roja y además que el texto me lo cambie a rojo. Eso es una opción que hemos hecho con esto de los formatos condicionales. ¿Sí? Lo otro que se ha hecho aquí es, fíjense que similar a lo que yo tenía en la tabla del central de abasto, vean que ellos también resaltan las variaciones y ellos mismos me dicen, bueno, aquí si tengo la variación en color verde es que subió, si la tengo en rojo es que bajó. Bueno, algo similar estamos haciendo aquí, en donde estamos poniéndole el formato condicional. No es un formato condicional, estamos diciendo el formato en donde queremos que los números salgan de color verde cuando son, positivos y de color rojo cuando son negativos. Entonces, esto lo hacemos a través del formato de los números y en el formato, aquí abajo, vamos a donde dice más formatos y decimos formato de número personalizado. ¿Sí? Fíjense lo que hemos hecho aquí le hemos colocado toda esta primera sección antes del punto y coma, es lo que me define mi número positivo. ¿Sí? Esto que aparece aquí es lo que me define mi número negativo. Si yo le coloco otro punto y coma, él me va a preguntar cuál es el formato para cuando tengo un número que es 0. Y si yo le coloco otro punto y coma, él me preguntaría, bueno, ¿cuál es el formato que debe darse cuando tengo un texto? ¿Ok? En este caso, esto es lo que hemos hecho. Los colores, estamos trabajando con esta opción donde dice, ponemos entre estas llaves o estos corchetes, le ponemos la opción, ya sea el color hay que colocarlo en inglés, ¿sí? O si no, esto colocamos el número del color. ¿Ok? Si yo vengo aquí a la ayuda, aquí dice cómo dar los formatos, formato de número personalizado, que es el que estamos mostrando ahora. Aquí, ok. Aquí vean que estamos utilizando lo del color, puede ser negro, hay que escribirlo en inglés, sería black, white, red, blue, ¿sí? Estos son los colores, o se coloca como lo hemos colocado en el caso del verde, el color con el número, y estos números son, muestran, esto me muestran, son del 1 al número 56, la serie de distintos colores. Esto, bien, en este caso tenemos esto y le estamos colocando además un carácter, ¿sí? Entonces le estamos diciendo, bueno, en el caso de los números positivos, que me muestre un carácter, un triángulo hacia arriba, y en el caso del negativo que me muestre un triángulo hacia abajo. Y así de esa manera es que nosotros logramos tener esta presentación, como vemos, de estos formatos aquí. Para los caracteres nos hemos ido a este enlace en donde tenemos las tablas, si no me equivoco. Estamos por aquí. Sí, aquí me aparecen los números con los que estamos trabajando el carácter. Es decir, aquí hemos utilizado esta opción que dice, esta función que se llama character y el número, este número Unicode o el número decimal, que con el que nos va a dar la representación de este icono que tenemos aquí. Ok, de esta manera entonces le podemos dar respuesta al grupo de ventas y decir, bueno, hemos visto para el grupo de
para el grupo de mercadeo, cómo se pueden ellos centrar con algunas áreas en donde no han tenido pedidos de algún tipo de producto, y en el caso del grupo de ventas, bueno, le hemos dado también información que es relevante en cuanto a cómo han sido las ventas y hasta comparativos de ventas por ciudades, y con sus diferenciales resaltados, utilizando las opciones de las fórmulas para que las opciones del formato para que ellos puedan rápidamente identificar dónde pueden haber problemas. Entonces, un poco yendo a lo que hablábamos al principio, bueno, de estas necesidades que, para este caso de estudio, hemos tratado de responder a estas necesidades con varias de las funciones que están disponibles dentro de Google Sheets, dentro de estas hojas de cálculos de la suite de Google. Bueno, voy a revisar algunas de las preguntas. A ver qué más Mario, tenemos. Sí, dígame. muy buen webinar, te felicito. Hay muchas preguntas que la gente nos pregunta, valga la redundancia, si vamos a compartir este webinar en video. Sí, por supuesto que sí, vamos a compartirlo con todos ustedes, la grabación cuando esté ya lista y editada, y también nos solicitan la hoja de cálculo que utilizaste, Mario. Entonces yo también creo que sería interesante poder compartirla para que la gente tenga la opción de tener las fórmulas a la mano. ¿Qué te parece? Claro que sí, claro que sí. Esta hoja de cálculo Buenísimo. la vamos a poner también disponible para que ustedes puedan tenerla como referencia y trabajar más a detalle con ella. Siéntanse en libertad de Excelente. hacer los cambios que necesiten Si quieres dentro de la revisar hoja las de cálculo una preguntas, vez que las preguntemos. Sí. si quieres revisar las preguntas, pero yo veo muchas preguntas que pueden ser respondidas viendo otra vez la grabación, porque de repente no se vio bien en qué parte del menú estaban los condicionales o en qué parte del menú estaba alguna fórmula. No se preocupen, les vamos a mandar el video y por ahí lo van a poder recrear, ¿ok? Entonces, si quieres, Mario, haz un escaneo y responde las que no vayan a ser respondidas en una segunda visualización del webinar. Ok, cómo no, perfecto. Déjame dar un vistazo rápido aquí. Sí, creo que la mayoría se han respondido durante la presentación, es cierto. Excelente. Sí, tal vez déjame hacer un ejemplo de cómo definir los rangos con nombres, que eso se presentó, pero no hicimos el ejemplo per se. Déjame mostrarlo de vuelta aquí. Supongamos que yo estoy trabajando para la definición de los rangos con nombres, ¿sí? Supongamos que yo necesito definir esta unidad de venta. Aquí voy a seleccionar toda la columna. Y en este caso yo quiero decir un intervalo con nombre. Sí, ya tengo seleccionado, o sea, ya había seleccionado la columna anteriormente. Le di a la opción en datos e intervalos con nombre. Me aparece esta opción y me está preguntando cuál es el nombre del intervalo. Eso es lo único que me está preguntando. Le voy a decir aquí unidad de venta. Creo que me lo va a aceptar. Sí, listo. Ok, sí, no me va a aceptar los espacios. Listo. Entonces es básicamente eso lo que hay que hacer, seleccionar el intervalo de interés y luego simplemente ir a la función donde dice datos, validación de datos, y trabajar con eso. Si yo quisiera trabajar de nuevo con
esto con ese intervalo en específico en una fórmula. Yo le puedo decir aquí esto, le puedo decir aquí, por ejemplo, esta unique. Aquí le digo, bueno, en vez de tomar un intervalo así manualmente, lo que voy a hacer es decirle, bueno, lo que yo quiero trabajar es con un intervalo que ya está definido por nombre, que en este caso es la unidad de venta. Y ahí me está mostrando esto, todos los valores. ¿Sí? Entonces, ese sería el proceso. ¿Cómo utilizarlo dentro de una forma? Simplemente usted escribe se escribe el nombre del rango del intervalo con el nombre y él lo toma como si ya fuera como si fuera el rango definido. Lo bueno que tiene eso, y recuerdan cuando en esta parte tuvimos se presentaban los problemas sobre las referencias absolutas y las referencias, las referencias absolutas y las referencias relativas. En este caso no hay problema porque el intervalo siempre está definido, es el mismo, o sea, es el equivalente a una referencia absoluta, o sea que no va a cambiar. Entonces, eso digamos es la manera un poco más sana para uno trabajar con las fórmulas y distintos rangos que no necesitamos que cambien, que sean, o sea, rangos que necesiten que sean absolutos. Ok. Ok, bueno, con eso damos por terminado el webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado hoy. Esto, como Karel mencionó, va a estar disponible el webinar vamos a enviar un enlace para que puedan ver el video y también se va a compartir el archivo para que puedan trabajar y puedan revisar los ejemplos nuevamente y hacerle seguimiento junto con el video. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Antes y estaremos en contacto con ustedes. Listo, gracias Karel, gracias a todos, hasta luego.